¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal. Abordaremos la clase 8, donde aprenderemos sobre la clase console. Esta clase nos permite tanto la entrada como salida de datos, ya que la salida es una parte fundamental en cualquier programa que estemos realizando para interactuar entre el usuario que está operando, manejando el programa y el sistema, o sea, nuestro programa en sí. En C Sharp la salida de datos puede manejarse de varias formas, pero nosotros nos estamos abordando a la parte por consola. Pero también tenemos por supuesto la interfaz gráfica, web, etcétera, que lo veremos en la parte 2 de este curso, donde abordaremos más lo gráfico. Con respecto a la entrada de datos, se puede realizar de varias maneras, utilizando justamente la clase console, que proporciona distintos métodos que nos permiten leer y también, por supuesto, escribir. ¿Sí? Podemos entrar datos por teclado, en este ejemplo sencillo, que nuestro programa los procesará y te podemos tener una salida por consola. Las entradas de datos se pueden realizar de varias maneras. Una de las más comunes es utilizando, como les decía, la clase console. Y tenemos, por ejemplo, distintos métodos. Uno de ellos es readline. Este método nos lee una línea de texto desde la consola y la devuelve como una cadena. Ya en videos tutoriales anteriores vimos que teníamos que convertir al formato que nosotros queríamos, hacer el famoso parseo, porque siempre entra una cadena, un string. También tenemos console.read, que lo que hace es leer un carácter. Esto es útil cuando estamos esperando que el usuario apriete alguna tecla particular o individual que queremos que reaccione de alguna manera a nuestro programa. Sería como una especie de argumento que está esperando nuestro programa para poder procesar. ¿Sí? Así que tenemos readline y read solo. Acá tenemos una captura simple de una variable llamada input que está haciendo una lectura, una readline de toda la cadena por pantalla. Es importante que tengamos en cuenta que la entrada de datos de la consola puede ser cierto riesgoso, tener algunos vericuetos que tenemos que tratar de controlar, porque se pueden ingresar datos que son no válidos o maliciosos intencionalmente. Por lo tanto, muchas veces es necesario que nosotros en nuestra programación hagamos una validación y proteger los datos de entradas que no se pueden utilizar en el código y pueda ocasionar algún posible error. Por supuesto que nos vamos a ver más adelante en lo que es detección de errores, pero que tengan en cuenta que por más que yo le diga a una persona que está utilizando el programa ingrese su nombre, puede ingresar caracteres y puede ingresar números si no lo hago una prevención antes en cuanto a la programación. Acá tenemos un ejemplo claro del readline, que lo tenemos en el cuadrado verde. Por consola muestro con con un write y un readline, ingrese su nombre. En este caso, como puse write, el nombre va a estar ingresado pegadito al lado de ingrese su nombre. ¿Sí? El readline tiene un salto de línea y ahora lo vamos a ver más adelante de qué se trata. El read, como les decía, lee un carácter. En este ejemplo pusimos console write, presione cualquier tecla para continuar. Al lado, la tecla que esté pulsando, la estoy ingresando por consola. La estoy acumulando en una variable llamada tecla. Y después la voy a mostrar por pantalla haciendo justamente una concatenación entre el texto tecla presionada más el char que fue ingresado. Y acá viene algo importante. Dos condiciones que tiene console, en este caso read. Significa buffering. Significa que los caracteres pueden no estar disponibles hasta que se presione enter. ¿Qué significa eso? Que yo estoy ingresando los caracteres, pueden ser con read o readline, y hasta que yo no lo doy enter, no ingresaron a mi programa. ¿Sí? Eso es importante, quedan en buffer, quedan almacenados temporalmente esperando a que le dé enter y le dé ingreso a mi programa. ¿Sí? Eso es buffering, es un concepto que muchas veces lo tenemos que tener en cuenta. Y también son bloqueantes, ¿por qué? Porque nuestro código, nuestro algoritmo se viene ejecutando linealmente y cuando llega a un read o un readline se queda esperando a que justamente el usuario ingrese ese carácter, por lo cual bloquea mi programa para la ejecución. ¿Sí? Si bien se continúa esperando, no es que se corta el programa, pero tengan en cuenta que otros procesos no se van a ejecutar si quedamos esperando justamente este red. ¿Sí? Importantísimo para empezar a tener programas funcionales y sin problemas.
La salida de datos, como dijimos, es fundamental, pero lo podemos manejar de muchas maneras, como habíamos dicho anteriormente. Y en este video lo que vamos a tratar de ver es cuáles son esas maneras. Bueno, ¿qué es la consola? ¿Cuál es el uso de WriteLine? ¿Qué es una salida en blanco? ¿Y qué es console.write? ¿No? De las dos diferencias. La consola en sí es una ventana de texto. Muy sencillo, es como cuando vamos a la ventana de comando de Windows. Bueno, muy similar. Que permite la interacción entre, por supuesto, el usuario y la aplicación a través de esta entrada y salida de texto. ¿Sí? Decimos texto, pero recuerden que pueden ser caracteres, pueden ser alfanuméricos, etc. Se accede a ella a través de la clase que se llama System Console y proporcionan varias propiedades entre las que fuimos viendo recién. De las más conocidas es WriteLine y Write, ambas proporcionadas justamente por la que es la clase console. El método WriteLine es utilizado porque nos permite escribir datos en la consola añadiendo automáticamente un salto de línea. ¿Esto qué significa? Que yo pongo, por ejemplo, ingrese el usuario con WriteLine y automáticamente el usuario va a estar titilando el cursor abajo esperando que ingrese el usuario. Ahora, si yo lo hago con Write, ¿sí? Va a estar al lado esperando que ingrese el usuario. Acá tenemos un ejemplo donde se pone hola mundo y después se pone todo bien por ahí. Si yo lo mirara por consola, o sea, ejecutara este código, me va a decir hola mundo y abajo todo bien por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque WriteLine tiene implícito un salto de línea. ¿Ok? Podemos utilizar estos métodos para agregar también espacios o líneas en blanco, lo cual es útil para mejorar nuestra legibilidad. Por ejemplo, acá tenemos primera línea, ponemos otro WriteLine vacío, no tiene nada, por lo cual va a dejar una línea en blanco, va a dejar un renglón en blanco, ¿sí? Y después imprimimos este tercer WriteLine que dice tercera línea, ¿sí? Esto nos permite empezar a hacer programas más estéticos para que puedan ser más legibles por parte del usuario que está operando nuestro programa. El método console.write funciona de manera bastante similar a WriteLine, pero no añade el salto de línea. ¿Sí? Esto permite que la próxima llamada continúe en la misma línea, por lo cual estaríamos, entre comillas, concatenando el programa. Perdón, los textos en el programa. Por ejemplo, si yo pongo write hola y después otro console.write mundo, en la consola voy a ver hola mundo. Bueno, no mencioné la coma, pero estaría todo. ¿Se entiende? Esto es importante porque no necesito estar pensando si puse el salto de línea, si tengo que llamarlo, etc. Con el write puedo armar una oración con distintos write, distintos llamados a write, y esto me lo hace incluso también en la programación bastante más ordenado. Bueno, pasemos a la consola de comandos, vamos directamente a nuestro estudio y vamos a programar. Bueno, vamos a empezar a usar nuestro querido Visual Studio, donde lo primero que vamos a hacer es escribir, ¿sí?, un código donde nos copie por consola, ¿sí?, hola mundo, ¿sí? Ponemos consola WriteLine, hola mundo, esto nos va a estar imprimiendo hola mundo justamente por consola. Después ponemos el número 42, ¿sí? Y por último utilizamos WriteLine con el uso de las variables mencionadas entre comillas, que lo hayamos visto en otros videos anteriores, donde en la posición 0 vamos a poner Juan y en la posición 1 vamos a poner 30, ¿sí? No estamos mencionando directamente las variables, sino los valores, ¿ok? Que es otra manera que no habíamos visto hasta ahora, pero es práctica de hacerlo. Bueno, vamos a ejecutar este código. Me va a salir en la otra ventana como siempre. Así que voy a agrandar un poquito mientras se ejecuta. Ahí va. Bien. Ay, se me fue. Va de vuelta. Porque lo cerré sin querer, me parece. Ejecutamos. Bien. Bueno, acá está sucediendo algo que no me di cuenta en el momento que lo empecé a escribir, que es, se ejecuta y se cierra porque me falta poner que se quede esperando un readline, ¿sí? Esto es práctico, ya lo habíamos visto, se los había mencionado en otros videos anteriores. Poner readline o red, cualquiera de los dos, ¿sí? Sirve porque de esa manera no se cierra la consola. Vamos de vuelta, control F5. Ahora sí, se me estaba cerrando porque
me mostraba esto por consola y se me cerraba automáticamente porque no estaba esperando nada. Ahora sí quedó esperando read, básicamente un carácter, y yo cuando le doy enter se cierra la consola. Pero como ven, me imprimió ya hola mundo, 42, Juan tiene 30 años. ¿Sí? Perfecto. Esto es una manera rápida y sencilla de entender cómo los saltos de línea en WordLine se ponen en juego. ¿Sí? Bueno, podemos hacer también lecturas, o sea, leer entradas de datos por consola. Eso lo vamos a hacer a través de, vamos a copiar, el readline. ¿Sí? Acá vamos a preguntar cuál es tu nombre, salto de línea, y este string lo vamos a estar almacenando en la variable nombre, de tipo string también, así que no tenemos que hacer ninguna conversión. Y por último vamos a imprimir hola y el nombre. Me falta poner, como dice recién, para que no se me cierre, console. Tengo un problema con este teclado, ahí está. Siempre uso el de la computadora y ahora estoy con otro teclado que lo tengo medio borradito, entonces no se me ven las teclas. Ahí está. Bien, control F5. Encima les cuento, entre nosotros me operé del brazo y estoy con un brazo solo. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Voy a poner Maxi y me pone hola Maxi. Entonces acá, como vemos, entró en un juego el WordLine, de línea ya lo hizo, imprimió el texto y ahora la lectura de console con readline la almacenó en la variable, ¿sí? Llamada nombre. Por último, imprimo la combinación de este texto más la variable nombre. Acabamos de aprender cómo hacer una lectura por consola. Podemos leer una tecla solo con el read en vez del readline, así que vamos a cambiar todo esto. Voy a dejar el último, así no lo tengo que estar borrando a cada rato y volver a reescribir, ¿no? Acá vamos a hacer una, por ejemplo, la típica, presione cualquier tecla para continuar, la típica ventana que a veces hacemos en los programas. Acá me quedo esperando que cuando yo apriete cualquier tecla del teclado, ahí apreté la U. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan del buffering, no? Esto todavía no ingresó al programa, hasta que yo no le dé enter, no ingresa. Ahora sí. Acá me había escrito, presione una tecla para continuar, espero que el usuario presione una tecla y por último saltó. Como yo dejé, por supuesto, este red, esperó porque lo dejé a propósito para que ustedes vean lo que sucedía, ¿sí? Por eso no salió inmediatamente, ¿sí? Tendría que haber anulado este console read. Volvió a esperar leer otra ingreso de carácter, ¿sí? Pero básicamente el red key está leyendo una tecla, ¿sí? También podemos hacer, que esto no lo hemos visto hasta ahora, cambio de color en la consola. Miren qué práctico y está bueno cuando empezamos a darle cierto formateo, cierta apariencia a nuestro programa. ¿Ven? Acá vamos a poner en console foreground color, que es el color en color amarillo, y ponemos este texto es amarillo. Por último hacemos reset color, que resetea el color. Vamos a ver, control F5 y miren cómo cambia algo que hasta ahora venía muy blanco y negro, muy cebrita, muy Marty, para los que vimos Madagascar. Ahora agregamos el color amarillo, ¿sí? Esto lo podemos hacer con una gran cantidad de colores, así que después lo pueden buscar. Igual en los comentarios les voy a dejar del video un link directamente a todos los colores que podemos estar utilizando por consola. Pero está bueno porque empezamos a darle forma a la presentación y los colores muchas veces identifican palabras claves o separamos texto, incluso separamos encabezado. El uso del color es, dentro de la cultura icónica, algo destacado. Bien, imprimir mensajes de error, otra opción que vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar cuando queremos poner ha ocurrido un error, ¿sí? Lo podemos utilizar con un método que está dentro del console, que es el error.writLine. Miren cómo cambia. Control F5, ahí va, y me dice ha ocurrido un error, ¿sí? Así de sencillo. Podemos, bueno, acá puedo utilizar el read, está esperando una tecla para continuar, pero es otra de las opciones. Utilizarlo con el método error nos permite después tener una detección de errores mejor y más controlada. También podemos formatear la salida, ¿sí?
¿Qué significa formatear la salida? Bueno, darle un formato a los valores que nosotros queremos. Acá, por ejemplo, tengo dos variables, A y B, ¿sí? Con 10 y 20. Yo quiero escribir, entonces quiero poner que A es la variable 0, que es A, y B vale lo que está en la variable B, ¿sí? De esta manera le doy un formato, esto ya lo vimos anteriormente, pero está bueno repasarlo, anteriormente en otros videos, sin detenernos, ¿sí? En este concepto. Esto es formatear la salida con el uso del texto y la combinación de variables. Perfecto. A 10, B 20. Perfecto. Bueno, ¿qué más podemos hacer con estas opciones? Bueno, podemos limpiar la consola. Por ejemplo, esto que está acá, lo voy a poner, voy a limpiar la consola y ahora voy a imprimir algo más, no sé, cualquier cosa, no importa qué. Vamos a escribirlo, esto lo estoy agregando ahora, ¿sí? Vamos a poner, acabo de limpiar la consola. Cerramos, perfecto. Vamos a ejecutarlo. El console clear puede ser útil cuando estamos refrescando el contenido de una pantalla. Por ejemplo, podemos hacer un contador, como un reloj, en cuenta regresiva, ¿no? 10, 9, 8, 7. Y en vez de poner un número debajo del otro, imprimimos el número, hacemos un bucle, después vamos a ver lo que son los bucles, descontamos, pasamos a 9, pero hacemos un clear de pantalla. Entonces va pareciendo que se está actualizando el número en el lugar. Y en realidad lo que estoy sucediendo, estoy limpiando la pantalla y estoy volviendo a imprimir, ¿sí? Acabo de limpiar la pantalla. Automáticamente, ¿qué pasó? No me mostró lo anterior porque saltó directo. Tendría que haber puesto que lo dejé, pero bueno, lo dejé abajo. Lo vamos a dejar, vamos a copiarlo. Si yo antes de hacer el clear pongo red, ahí va. Vamos a ejecutar control F5, ahí va. Hacemos un read, un console read. Acá me muestra de vuelta los valores. ¿Ven? A es igual a 10, B es igual a 20. Le doy enter. Acabo de limpiar la consola. Entonces esto es súper práctico para hacer programas que cambien bastante la configuración en cómo mostramos nuestra pantalla. Podemos también configurar el tamaño y el título de la ventana. Es algo que muchas veces no le prestamos atención, pero cuando vamos a hacer una presentación, estamos en época de parcial o finales, cambia mucho. ¿Ven? Acá, por ejemplo, en vez de tener el título típico, dice mi aplicación de consola y acabo de cambiarle el tamaño a la disposición de la pantalla. Vamos a probar, jugar con esto. Acá, por ejemplo, yo había puesto mi aplicación de consola y le voy a poner mi aplicación de consola del canal del profe. Y en vez de 80 por 20 le voy a poner 20 por 20. Control F5. Y miren cómo cambia. Este programita ahora tiene 20 por 20, ¿sí? Y además arriba, bueno, ahora justo lo hice tan chiquito que no se ve, ¿no? Pero dice consola del canal del profe. Cuando estamos haciendo, no sé, una presentación, un programa, un examen, un práctico, que nuestra aplicación tenga un título en la ventana y que además tengamos un tamaño adecuado de lo que estamos presentando, le está dando al usuario otra presentación, ¿sí? Y ni hablar a ese profesor que seguramente quedará encantado, porque significa que estamos empezando a dominar la herramienta. Bueno, podemos también hacer lectura de entrada y convertir a tipos específicos. Esto también ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Por ejemplo, acá hago un wordline, entonces un número, lo introduzco a la variable string de tipo input y después, como lo quiero, es un número, lo que voy a pasar a la variable llamada número justamente de tipo entero. Para eso tengo que hacer un convert to int 32, recuerden lo de los 32 bytes. Entonces después lo último termino imprimiendo por consola el doble de la variable número es variable número por 2. Ahí hacemos doble referencia a la misma variable, pero según la posición. Esto es súper práctico, queda muy bien. Introduzco el número 5 y me dice que el doble de 5 es 10. ¿Sí? Bueno, hasta acá el video tutorial en el uso de
la clase de console, donde aprendimos el write, el writeLine, el read key, el readLine, el salto de línea, dejar espacios, conversiones y también cambiarle no solo los colores, sino también título y tamaño a la consola. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao.